Estamos grabando, listo. Pues Alfonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Responsables. La verdad que es un gran honor y una gran responsabilidad tenerte aquí porque creo que si de todas las personas que sigo en redes, eres una que domina muy bien sus temas y que va de lleno siempre a todo lo que quiere hacer y eso es muy, muy importante. Entonces, yo creo que más que darle con el preámbulo de toda tu historia y todo, creo que tienes muchísima información en línea donde la gente puede saber cómo estuvo tu historia. Yo quiero entrarle directo así al mindset y a todo lo que te lleva a ser hoy lo que eres. Entonces, pues vamos a darle. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, muchas gracias, Estefano. Me encanta que podamos tener ese espacio para platicar, sobre todo como esto que platicas del mindset, porque hay mucho detrás de una persona que seguramente como los que nos están escuchando, que quiere estar creando, que quiere estar emprendiendo, que quiere estar también encontrando el balance entre las metas y obviamente entre pues el balance personal. Entonces, pues de entrada, muchas gracias. Eso, me da mucho gusto. Pues quiero empezar yo tengo un rato ya siguiéndote en redes, un buen Ujú. rato, entonces creo que algo que te admiro y algo que quiero entender es cómo le haces para que finalmente tú sientas esa seguridad de esto es lo que quiero hacer y lo voy a sacar y lo voy a decir y lo voy a explicar y lo voy a hablar y no me importa lo que pase alrededor. ¿Qué es lo que te lleva esa energía como para impulsarte a hacer lo que eres? Creo que podemos empezar desde la parte de que desde que era estudiante siempre supe que yo no quería irme como por el camino tradicional. Desde ahí sabía que me iba a dedicar al 100% a mis proyectos. Ahorita una de mis frases favoritas, que la tengo en mi perfil, es desayuno como diseño mis propios proyectos. Y creo que de tanto estarla diciendo, creo que la hice muy parte de mi estilo de vida. En este momento, cualquier meta que me ponga, creo que pues sí lleva un plan, lleva un cómo, lleva un cuándo, y eso para mí es principal, lo principal que tengo que hacer cada que se me ocurre una idea. Pero antes de esto, Estefano, lo más importante para responder esa pregunta creo que es definir muy bien qué es lo que vas a hacer. Porque si no te emociona, si no te inspira demasiado y si no le ves como el futuro a largo plazo, creo que desde ahí te puedes dar cuenta que no vale la pena. Ahora, cuando elijo un plan, sé que es sí o sí, pero como te digo, en lo más cuidadoso que soy es en elegir justamente cuáles son esas ideas. No sé si te ha pasado a ti que a veces tienes como algunas ideas y las empiezas a hacer y después te das cuenta que no era lo que querías o no era lo que le quieres dedicar ahora toda tu energía. Entonces, em, para evitar que me pase eso, me tomo mucho tiempo personal porque soy un fiel creyente de que tus metas no funcionan si tú no funcionas. Y una parte de esos espacios personales es justamente estar recordándote qué quieres en el largo plazo. Y cuando empiezas a elegir como metas un poquito ya eh, pensadas no para el próximo mes, no para el próximo año, sino para más años, creo que es donde puedes empezar como a elegir muy bien a qué te vas a dedicar. En mi caso, ahorita tengo mi empresa By the Land, que estoy contentísimo con esa empresa y que sé que es una empresa que va a ir creciendo mucho más, porque yo así lo tengo en mi mente. Yo la tengo pensada como una empresa a muy, muy largo plazo y así son todas las acciones que estamos desarrollando. Entonces, en conclusión, Estefano, es realmente eso, como saber elegir muy bien a qué le vas a decir que sí y todo lo que tiene como un no a medias o que no te emociona tanto o que es un no, pues ahora sí como que quitarlo completamente de tu vida y de tus planes. Ujú, ok, ok, me gusta. Pero, ¿cómo le haces para finalmente empezar a llegar a ese sí? O sea, creo que hay muchísimas cosas que vivimos a diario y creo que Ujú. la atención hoy está casi sobreatacada por muchísimas cosas y yo me topo con muchísima gente, digo, incluso hasta a mí me pasa de, Ajá. ok, hoy tengo una idea maravillosa y le voy a dar, pero ¿cómo voy haciendo esa diserción? O sea, ¿cómo voy clasificando dónde debo de estar y dónde no? Ok. Creo que lo primero es, si yo ahorita estuviera en una mentoría contigo, lo primero que te diría es, no hagas las cosas apenas se te ocurran. Creo que, como te decía ahorita, tienes que empezar como a hacer el filtro de qué es lo que sí quieres,
pero no nada más en el momento inmediato. Yo, en lo personal, algo que hago también cada año y medio es sentarme, me desconecto absolutamente de todo y hago una visualización a largo plazo, una visualización en la que te imaginas a ti mismo muy grande ya a los 50, 60 años. Y lo que yo hago con eso es empezar a imaginar las metas como si ya las hubiera cumplido. Entonces ahí cuando haces eso visualizándolo, se te ocurren muchísimas cosas que ahorita no se te podrán ocurrir si yo te pregunto, ¿cuáles son tus planes a 2 años o cuáles son tus metas de aquí a 5 años? Para mí esa pregunta no me gusta. Creo que es una pregunta muy difícil y que a todos nos incomoda cuando nos la hacen porque como que te hace tomar decisiones en tu mente instantáneamente. Y en cambio, la visualización me gusta porque pues es más tranquila, tienes como este espacio de imaginar más, de anotar más cosas y las cosas que ahí van saliendo son como cosas que te hubieran gustado cumplir a tus 50, 80 años. Entonces, creo que son como cosas que traes muy adentro que quieres cumplir a lo largo de toda tu vida. Y en lugar de estarte enfocando en metas, de ahorita decir, a ver, ¿qué puedo emprender o qué idea se me ocurre ahorita? Es mejor como hacerlo en ingeniería inversa. O sea, mejor imagínate como si ya lo hubieras logrado. ¿Cuáles son como lo que quieres lograr en toda tu vida? Y de ahí empieza a agarrar una o dos para irla haciendo ahorita. Creo que esa es como mi manera de ponerme metas. Y como te digo, lo hago cada año y medio exactamente. Porque creo que es como cuando pues se van cumpliendo ciclos. Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, dice que tienes que ponerte planes no de 12 meses, no de 24 meses, sino de 18 meses, porque es como un punto medio muy bueno. Y empecé a seguir esa filosofía y me está funcionando hasta ahorita muy bien. Creo que yo voy a seguir con eso. Ok, ok, me gusta esta idea como que en lugar de ir hacia enfrente, es como llega a tu meta y luego ve hacia atrás viendo qué Ujú, pasos hacer y qué pasos hacer. Y sí, creo que es muy, muy obvio el hecho de que a veces por la sensación de querer alcanzarlo, como que nos nublamos, no clarificamos y como que generar esa sensación de ya lo logré, ahora voy a hacer el ujú. camino de cómo lo hice, me gusta muchísimo, qué Sí, que a fin interesante. de cuentas es ingeniería inversa, como te digo, y no nada más te imaginas que ya lo hiciste, lo padre de esto y lo interesante es que también tú lo empiezas a sentir. Y yo no conocía mucho cuando empecé a practicar esta visualización, yo no conocía tanto de meditación, de la visualización como más específica con todas estas sensaciones, como que lo empecé a hacer eh, como yo entendí o como me imaginé que podría ser. Y después fui entendiendo que hay conceptos para todo esto, Ok. que, que a lo mejor mucho se ha hecho con el tema de la ley de la atracción y que es como un tema tabú o como un tema que a muchas personas no les gusta hablar. Pero creo que más allá del término o del concepto que cada quien o cada cultura le pueda poner, es algo que funciona porque vas preparando a tu mente para ahora sí lograrlo. Ok, ok, me gusta, me gusta. Voy a pasar así como drásticamente a otra cosa porque sí soy. Ok. Entonces, este, em, Espero sí haber respondido la pregunta. no, hombre, la sobrerespondiste y eso es lo importante. Estuve escuchando un par de entrevistas que ya tenías por ahí y me Ajá. surgía mucho la cuestionante de esta parte cuando te fuiste a Polonia y que fue Ujú, como el choque de lo que culturalmente venía codificado ya contigo con algo ujú. totalmente nuevo, ¿no? Y Sí, creo que hay una cuestión muy importante que me gustaría que me explicaras y si tú me corregirás, pero yo entendí que tú viste que los jóvenes allá en Polonia tenían una intención más clara de lo que querían hacer, ¿no? Tenían esta visualización tal vez que estábamos hablando. sí, y todos amaban lo que hacían. Ok, ok. Y yo siento que aquí, digo, tú y yo somos de México, también sé que hay gente de otros lados que nos escucha, pero en especial en México o en Latinoamérica, por así decirlo, siento que a veces no es que ni tengamos las facilidades ni el espacio, sino que no tenemos claras las intenciones, ¿no? Entonces, Ujú. sé que te gusta el tema de la política y me he topado con algunas personas también jóvenes que quieren entrar a la política, pero los veo como que sus intenciones son totalmente otras, pero las pintan y Ujú. las dibujan de una manera totalmente contraria. Entonces, mi pregunta con todo esto es, ¿tú qué le dirías a las personas que necesitan aclarar su intención? O sea, que saben perfectamente a dónde quieren ir, pero les da miedo como exponer esa intención. Creo
que todo empieza con tus ejemplos a seguir. En mi caso, Estefano, tengo muy claras quiénes son las personas que, por un lado, me motivan. Yo tengo mi lista por escrito que trato de anotar Ok. muchas de las cosas y muchas de estas preguntas como personales. Creo que me dan claridad. Entonces yo trato de anotar todo y una de esas listas que tengo son las personas que me motivan. Esa lista es súper grande y a lo mejor hay muchas personas ahí clichés como Steve Jobs, Ujú. em, Tim Cook, el CEO ahorita de Apple, Mark Zuckerberg, J.K. Rowling, como, no sé, todos los ejemplos que hemos visto, Jeff Bezos, los típicos, por así decirlo, que sí me motivan muchísimo con todo lo que han hecho. Pero tengo una lista que se llama ejemplos a seguir y personas que me inspiran y solamente tengo a dos. En mi caso ha sido bien importante tener esa lista de dos personas porque las vidas que ellos han tenido son muy similares a las que yo quisiera tener. Y a fin de cuentas, no les voy a copiar, no voy a hacer lo mismo que ellos, porque para empezar ni siquiera son de mi edad y no va, o sea, por las circunstancias y por los ambientes y por la época, no nos va a tocar situaciones similares, pero como te digo, me inspira. Al final de cuentas es como tu ejemplo a seguir. Y yo creo mucho en la frase de que no puedes querer ser lo que no puedes ver. Entonces, si no tienes un claro ejemplo de lo que tú quieres o no conoces suficientes ejemplos también, porque a lo mejor las personas que tú conoces en los libros que tú has leído, en las películas, en las series, en los libros, en internet, a lo mejor no has conocido a la persona que tenga el tipo de vida que tú quieres o los tipos de logros que tú te imaginas. Entonces, entre más conozcas historias, entre más personas inspiradoras puedas llegar a conocer, aunque sea por libros, por autobiografías, etcétera, es mucho mejor porque tú te vas imaginando diferentes posibles escenarios y tú vas eligiendo qué sí y qué no es para ti. En mi caso, tengo el ejemplo muy claro en la parte de luchar por lo que tú crees que es lo correcto y la parte de involucrarte en la política, que es algo que me encanta, es Hillary Clinton, que ya sabes que tiene todo el tema del Pizzagate y muchos escándalos y me encantó que en el último en el último documental que sacó Netflix que se llama El Dilema Social, que habla de redes sociales, me gustó mucho que incluyeran una parte para hablar de las teorías de conspiración, porque ahora que vino Hillary Clinton al TEC de Monterrey, en la última graduación, me impresionó mucho que hasta personas del TEC de Monterrey, yo creo que la mitad de los estudiantes creía en toda esa conspiración del Pizzagate. Y ahora se me hace muy fácil que cualquiera puede abrir una conspiración en contra de cualquiera. Si yo ahorita le mando a mi mejor amigo o a mi mejor amiga un mensaje que diga, ¿sabes qué? Hoy se me antoja cenar pizza. Ya en internet me pueden tachar de muchas cosas nada más por haber mandado ese mensaje. Y a lo que voy es que ese es como un ejemplo que a mí me inspira muchísimo, de que no te importen las críticas, de que tú tienes que luchar por lo que tú crees que es lo correcto y de involucrarte mucho en la vida política y social de un país. Por el otro lado, tengo el ejemplo muy claro de Bob Iger, que es una de las personas también de esas dos personas que me inspiran, él del lado creativo y del lado empresarial, que trae las dos cosas. Hay una frase que dice que tienes que nutrir mucho la parte de tu mente de los negocios y la parte de tu creatividad. Y él me encanta porque desarrolla las dos. Y él salvó a toda la compañía de una crisis económica que tenían en Disney, que a lo mejor no nos dimos cuenta en la época del 2005, muy grande. Y también nos salvó de una crisis creativa, porque en ese entonces no tenían ni Pixar, se les había acabado el contrato. Y pues ahora ya vemos todo lo que es Disney Plus, todo lo que están creando, las series nuevas. Ya es de ellos Pixar, ya es de ellos Marvel, y bueno, están creando ahora muchísimas cosas y rescataron Disney Animation Studios. Y hasta hace algunos meses era el presidente de la compañía. Y ¿sabes qué me encantó? Que aunque yo tenía muy claros esos dos ejemplos de personas que me inspiran, que parecen muy diferentes, cuando estaba leyendo el libro de Bob, me topé con que al final él estuvo considerando renunciar a la empresa este año en 2020 porque se iba a lanzar para presidente de los Estados Unidos.
Entonces ya te Fue imaginarás como, que en ese último capítulo del libro ujú, me ujú, encantó y lo admiré muchísimo más porque sentí más conexión con todo mi camino y aparte de lo de negocios y aparte de lo de, lo de creatividad, que es lo que me inspiraba, sé que también él trae la parte de responsabilidad con el país. sí. Entonces es como mi lista perfecta de personas que yo por ahí voy, no en el mismo camino, no en las mismas circunstancias, pero sí van como guiando muchas de las cosas que yo estoy haciendo. Wow, qué padre. No sé si te pase, pero a mí me pasa seguido que cuando tengo esta sensación como que no puedo hacer las cosas o como que las veo muy lejanas, el hecho de encontrar estas personas que me inspiran y entender su proceso y su historia, me generan una sensación de que sí puedo, ¿sabes? Ujú. Es como, yo le digo como un efecto de radiación, como que el hecho de su historia me pega y entonces me genera a mí este impulso de, ok, si él pudo, yo también voy a poder, ¿no? ¿Te sucede? Claro, y es algo que me interesa mucho normalizar, Ok. que todos los que estamos haciendo cosas tenemos el mismo tipo de dudas muy constantemente que cualquier tipo de persona, porque realmente todos traemos limitantes personales, todos traemos pues ideas, todos tenemos altibajos y conocer las historias de las personas que te inspiran creo que involucra mucho saber que ellos también han tenido decepciones, fracasos y lo importante es que se han levantado. Entonces creo que es bien importante, como tú dices, conocer esas historias no de las personas que inspiran a otros, sino de los que te inspiran a ti, porque son los que van a conectar al final de cuentas contigo. En el libro de Michelle Obama mencionaba algo increíble que decía que entre más nos empecemos a escuchar también unos a nosotros como comunidad, pues vamos a poder entender que todos estamos pasando a lo mejor por el mismo tipo de problemas, por el mismo tipo de decepciones, y es nada más como cosa de entendernos y escucharnos y entender que está bien que nosotros también estamos pasando por ese proceso. Ahora, también me encanta que personas de muy, muy alto rango cada vez están aceptando más y tratando de normalizar también este tipo de dudas, porque pues todos somos humanos y y se me hace bien interesante que ellos también están haciendo el esfuerzo de, de personas inalcanzables empezar a contar también todos sus fracasos, porque claro que inspira muchísimo saber que si tú fallaste, la persona que está logrando cosas increíbles también falló y eso siempre te va a motivar. Ok, sí, sí, real, real. Oye, y ahora viéndote que estás súper metido en TikTok y estás en Instagram y en todo esto, que son vías, que más allá de todo esto son vías de inspiración, porque Ajá. estoy seguro que la mayoría de la gente que te sigue, tú te has convertido en esta Hillary Clinton para ti, como para ellos, ¿no? ¿Cómo lidias con la responsabilidad de saber que hay muchas personas que te están viendo y que las estás inspirando todos los días con tus acciones? ¿Cómo lidias con esa responsabilidad? ¿Cómo la manejas? Es un grado de responsabilidad, pero al mismo tiempo la responsabilidad más grande para mí es no dejar de ser yo, Ok. porque a fin de cuentas eso es lo que está haciendo que pues que estén los resultados más grandes de los que yo esperaba, tanto con mi contenido, con mi libro. Realmente TikTok fue algo que explotó, que yo no me esperaba que sucediera y ahorita ya somos casi 1 millón de personas, vamos por 800,000. Wow. Y, y como te digo, más que estar como preocupado por esa responsabilidad, es más como la responsabilidad de seguir siendo yo. Ok. Creo que si lo mantengo por esa línea, pues va a haber resultados similares. Ahora, también no digo que no haya una responsabilidad así como de los temas o de lo que se puede decir, no se puede decir, de lo que se puede malinterpretar. Sobre todo ahorita porque ya sabes que en Twitter y en otras redes sociales tienes que manejar lo que dices con pinzas porque todo Ujú, se puede malentender, ujú. por todo te pueden cancelar. Y pues nada, a fin de cuentas, lo que te puedo decir es que el contenido que he subido, las frases, creo que todo forma parte de mi vida y pues también es como esa confianza de que si soy responsable con mis acciones y con mi vida, pues eso es lo que se va a reflejar también con mi contenido y con lo que yo pueda decir o hablar. Claro, y yo creo que hasta ni se te complica hacerlo, ¿no? Porque finalmente solamente es la exposición de lo que tú piensas y de lo que tú vives todos los días, ¿no? Porque
creo que me he topado con muchísima gente que hoy está como en esa lucha de, y hasta a mí me pasa a veces, ¿no? De, esto es lo que voy a decir, pero en realidad creo en eso, en realidad lo predico, en realidad lo siento. Entonces creo que finalmente que tú nos expliques esto y nos lo digas de, creo que la responsabilidad más grande es que todos los días me levante para seguir siendo yo, es muchísimo más importante, es como el origen de todo esto, ¿no? Claro, y hay un ejemplo bien específico que me pasó el año pasado. Me llegó una campaña que era cuando yo apenas empezaba en redes sociales, realmente me llegó una campaña de una marca muy, muy grande de cerveza. Ujú. Y en ese entonces estaban lanzando una cerveza que no traía alcohol o el mismo sabor, algo así. Yo estaba súper emocionado porque realmente fue la primera empresa muy grande que se acercó conmigo. Entonces, por un lado, me moría por decir que sí por ese aspecto, pero obviamente tuve que decir que no porque yo ni siquiera tomo alcohol. Ok. Y, y pues por ese lado no quería dar, que a lo mejor no tiene nada de malo dar como es, o sea, subir que te estás tomando una cerveza, pero ahí en ese tipo de cosas son con las que yo sí me sentiría incómodo, como de hacer cosas que yo no hago, como para tratar de encajar o para tratar de vender algo que yo ni siquiera utilizo. Y aunque no tuviera alcohol, era como relacionarte con una marca que sí lo hace. Eso fue como un caso pues muy específico, pero así me pasa realmente en el día a día. O sea, si yo no tomo, no sé, ¿qué otra cosa puede ser? Si yo no voy a un tipo de lugares, no lo voy a subir porque no es que no lo suba porque no quiera que lo veas, sino simplemente porque no lo hago, ¿me explico? Sí, 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 sí. O sea, es este ejercicio de transparencia, me queda Ujú. absolutamente claro. Y antes de todo esto de las redes y del libro, ¿ya hacías esto? O sea, ¿eras así de ¿Qué? transparente con tus acciones? O sea, me refiero que, digo, ahorita se magnificó el mensaje y Ujú. está súper padre, pero digo, antes también eras congruente con esta situación o te costaba como el hecho de decir, ok, voy a decir esto para encajar o le voy a decir directamente que no, porque no quiero. Creo que siempre he hecho el tipo de cosas que ahorita me encantan, como leer, preferir siempre una cena con una buena plática a algún tipo de fiestas, a lo mejor. Em, sí traté cosas, o sea, sí fui a antros, sí fui a fiestas, sí probé cervezas, vinos, no sé, lo que sea, Ujú. pero creo que te vas dando cuenta de lo que te gusta y lo que no te gusta. Igual, por ejemplo, he visto películas que se me hacen un mugrero, he leído libros que no te aportan nada, pero es justamente como este tipo de cosas que tienes que probar para poder decir sí o no. Ok, Entonces, en lo personal, yo pues siento que siempre he sido yo, pero sí he tratado como cosas que cuando las probé dije, sabes que esto no es para mí. Y cuando me doy cuenta que algo no es para mí, lo siento muy evidente, entonces siempre es muy fácil como decir que no. Ahora, el otro día mandaban en un grupo de amigos una foto que se burlaban del típico del grupo o de los equipos de los salones que era como súper intenso y pues sí, la verdad me acordé que desde entonces era como el intenso del salón o el ok. intenso de los equipos que pues que siempre quería como presentar primero, eh, opinar en los temas que estaban en la clase, como el tema de tareas, etcétera. Entonces creo que desde la escuela también traía ese lado. Ok. Y sigue presente ese lado o lo has como pacificado? Ahora me toca intensificarlo porque Ok, pues ahora ya tengo un equipo ok, ok. un equipo de personas que pues al final de cuentas tienes que trabajar en la organización, en los resultados. Lo que he tratado de cambiar un poco es las formas, que son cosas que yo también he ido aprendiendo del trabajo como el trabajo más humano, el trabajo como inspirado, no tanto como, o sea, no como los que nos imaginamos del salón que te están moleste y moleste Sí. para que hagas algo. Al contrario, a mí me gusta más que las ideas vengan del equipo, que las acciones se den en un espacio súper sano. Me gusta mucho cuidar, por ejemplo, que si vas a opinar sobre algún tema o algún diseño o sobre algún proyecto de la empresa, que nunca sea como criticando al otro, que sea como algo más propositivo.
Y pues son como este tipo de cosas que vas aprendiendo y que también tengo como mi tipo de empresas que admiro. Entonces trato de tomar algo de las prácticas que ellos hacen para mis propios proyectos y mis propias empresas. Ok, y es que eso es muy importante. Creo que el hecho de no solamente, como explicabas, de visualizarse, sino de tener claro cuáles son tus referencias, clarifica mucho la intención con la cual quieres involucrarte todos los días en tu vida, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Exacto. Y nada más como comentario extra, creo que fue lo mismo cuando platicabas al principio que me fui a estudiar a Polonia o Asia, porque yo era de una manera y llegar y ver personas que eran todavía más apasionadas con todo lo que hacían que yo, pues no me cambió, pero sí me validó muchas de las ideas que yo ya traía. Y como tú dices, te clarifica, porque si no sientes que nada más tú eres así o sientes que vas a ser el único en el mundo y después llegas y ves más ejemplos y como tú usaste esa palabra, o sea, te clarificas y ya dices, ok, pues está bien ser así o está bien querer eso. Entonces, como que ya va fluyendo más todo. No, y me resuena mucho esto porque, digo, en caso personal, yo soy mucho como de que cuando me enfrento con alguien que está en un nivel probablemente más alto que yo o va con muchísima más enjundia o muchísima más claridad en el proceso, yo tenía la tendencia como a culparme, ¿sabes? Estoy mal, no lo estoy haciendo bien, pero creo que el hecho de decir, ok, vamos a cambiar la palabra de culparnos por es posible, como lo escribiste en tu libro, el título, creo que es literal, es muchísimo más benefactor para el proceso del ser humano. ¿Sí me explico? O sea, es decir, en lugar de entrar en un proceso de culpabilizarte, mejor pregúntate y, ok, vamos a darle. Claro, y creo que diste en el punto clave. Yo no le había puesto palabras, pero creo que eso es, ahora que me acuerdo, cuando pasaban cosas eh, en los equipos, con mis Ok. amigos, desde que era estudiante, yo siempre le decía, cuando pasaba algo y como que trataban de echar culpas o así, yo siempre usaba la frase y ahora me citan y se burlan mucho, pero yo siempre les decía, ¿sabes qué? Yo no siento culpas, o sea, vamos a hacer esto, esto y esto. Ok. Y eso también lo aplico mucho para mis proyectos personales, para mis acciones. Creo que si vas quitando ese sentimiento de culpa, lo vas a ir cambiando más por aprendizaje. Entonces es, a ver, no funcionó esto, o te puedes culpar y puedes caer en el papel de víctima y te vas a lamentar y vas a tener que hacer todo un proceso de recuperación, o simplemente lo tomas como aprendizaje y dices, ok, bueno, a ver cómo lo arreglamos. Y Ok. se acabó el problema. Ok, sí, 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 sin duda, porque digo, uno de los propósitos cuando yo empecé a hacer el podcast era ese. Yo soy psicólogo y me tocaba mucho dar terapia, di terapia 4 años y Ujú. entonces me daba cuenta que muchos de mis pacientes no pasaban al siguiente nivel o no cambiaban su vida porque estaban en ese papel de víctimas. Y creo que quedarse en el papel de víctimas es lo peor que nos puede pasar porque como que te inutiliza, ¿sabes? O sea, como que Sí. de alguna u otra forma dices, ok, soy víctima de las circunstancias, soy víctima también de mis circunstancias y no me puedo Ujú. mover. Entonces eso me gustó de, yo no me voy a culpar de nada, vamos a darle. Exacto, yo no lo había visto desde el lado psicológico, pero tú que eres experto en eso, tú a lo mejor le ves la explicación más científica. Y es que te digo, tal vez no es ni siquiera científico, es el simple hecho de la inercia humana, ¿sabes? Cuando alguien Ujú. te dice, eres responsable de cambiar la vida que tienes, como que entras en una mentalidad de, ok, puedo hacer cosas, pero cuando alguien llega y te dice, ok, eres culpable de la vida que tienes, que es básicamente como lo mismo, pero tienes que cambiarla, empiezas con esta plática interna de por qué y por qué y por qué, y entonces te metes ahí como la ardilla que gira en la misma ruedita y no sales. Sí, y no tiene fin, porque sobrepensar siempre te trae pensamientos negativos aparte. Tengo otra frase que, por ejemplo, si a alguien le enoja mucho algo que hago, o si a alguien le enoja mucho un comentario, o si alguien se tomó algo muy personal, Okay. tengo una frase que me enseñó una tía que siempre dice, pues que él vaya a terapia. O sea, no dejes que te afecte Sí, a sí, ti, sí, sí. porque pues no tienes por qué, tú eres responsable de lo que tú dices y no de lo que otros entiendan. Y Ok. creo que eso también ha sido parte importante de mi filosofía, que a lo mejor no la había compartido tanto. No, hombre, Y, gracias. y creo que da resultados porque se resume en la frase de adiós a todo lo que no te aporta algo positivo.
Sí, sin duda, sin duda. Quería preguntar también, estuve escuchando también otra entrevista que tenías por ahí y Ujú. no me acuerdo dónde fue ni quién era, pero te estaban diciendo más o menos del proceso de escribir el libro y tú comentaste que al principio como que te lo guardaste, ¿no? Como que hasta que no sentías que estaba como completamente, ¿qué podría ser la palabra? Listo tal Listo. vez, ajá, Ajá. lo expusiste. Y ahorita lo enlazo con lo que me acabas de decir de que no habías compartido mucho ese proceso. ¿Por qué crees que a Sí, veces como seres humanos no compartimos el proceso y esperamos mejorar el resultado? creo que es por la falta de confianza realmente. Ok, Cuando yo empecé a escribir el libro, pasaron muchas cosas al mismo tiempo. El día que empecé a escribir el libro, empecé a hacer yoga. Un día antes había tenido un fracaso enorme, ok, muy grande profesionalmente. Ese mismo día me fui de vacaciones, entonces también me desconecté de absolutamente todo, que no pasaba desde hace muchos años antes. Entonces fue como muchas cosas al mismo tiempo que cayeron en que pude mejorar mi autoconfianza y con los aprendizajes que ya traía. Y fue cuando dije, ese es el momento de empezar a escribirlo. Por un lado, a mí el único consejo que yo me daría a mi yo de antes sería, empieza con todo esto que estás haciendo antes. ok, Pero con el tema del libro, no, es como un punto medio, porque tampoco quisiera que alguien que está pensando en escribir un libro se detenga por este consejo, pero en mi caso creo que fue algo increíble porque se pudieron juntar muchísimas ideas, se pudieron juntar muchísimas experiencias, aprendizajes, que todo se plasmó ahí y creo que fue como el momento perfecto. Creo que simplemente lo único que diría es escucha tu instinto, porque si tu instinto te está diciendo que ya lo tienes que hacer, ese es el momento. En cuanto a los procesos, hay de dos. O no empezamos los procesos o estamos con tanto miedo de que nos queremos sentir tan preparados que terminamos haciendo lo contrario de lo que queríamos hacer. ok. Muchas veces pasa que traes como una meta en mente, pero sientes que necesitas más dinero, más ideas, más experiencia, más todo, más edad, que también Ok. pasa mucho. Y es irnos quitando también esas ideas de que necesitas más. O sea, yo tengo la teoría de que si traes una intención adentro, es porque ya estás listo para hacerlo. Ok, ok, eso me gusta. Ok, ok. Y de manera así como tal vez más conceptual, ¿cómo le vas haciendo mentalmente, emocionalmente, físicamente para darte este mensaje de no necesitas más, no necesitas más? Manténlo simple con lo que tienes. Es, es empezar a tomar acción, porque si no empiezas a tomar acción, los pensamientos te van a acabar. Ok, Entre más empieces, si se mete la idea de que no estás listo, ya es como una bola de nieve que se va a ir para abajo y se va a ir creciendo. Entonces, cuando tú ya decides que un proyecto sí vale la pena, o que sí vale la pena ese hobby, o que sí vale la pena esa nueva práctica que quieres hacer, lo que sea, porque yo le digo proyecto a cualquier tipo de cosa nueva, desde artística, creativa, deportiva, lo que sea, si ya te diste cuenta que es un sí al 100%, no empieces a pensarlo. O sea, nada más agarra una hoja y empieza a poner los puntos de acción y empieza a desarrollar el plan, empieza a ponerle fechas y empieza a apurarlo también. Ahorita traigo una palabra muy en mente que es acelerar. Creo que también siempre la mayoría de las personas le ponemos fecha como, ok, voy a terminar de escribir el libro el siguiente año o voy a lanzar la empresa en 5 años. Creo que todas las cosas se pueden empezar a acelerar un poco, que creo que las cosas pueden ser más rápido de lo que parecen. Entonces es eso. Mientras le pongas fecha y el plan de acción, es mucho menos probable que no lo vayas a hacer. ok. Entonces, ese es como el truco o el hack que yo siempre hago. Decido que ya voy a hacer algo, inmediatamente hago el plan. Entonces, ya ni siquiera me pongo a sobrepensar de estaré listo, no estaré listo, voy a poder, no voy a poder, porque ya mi mente está enfocada en el plan y en el checklist y en las acciones que tengo que ir haciendo. Entonces, es como distraer a tu mente Ok. y es empezar como a, como te digo, a truquear al cerebro para que se enfoque
no en las dudas, no en el miedo, sino en lo que tú tienes enfrente, que es el checklist. Ok, ok, es como seccionar la atención, ¿no? O sea, vete más por lo que ya está concreto ahí que estamos haciendo, que en realidad lo que nos está llevando como a tambalear, ¿no? Claro, y ahora también está la parte que tu cerebro va a responder a las preguntas que tú te digas a ti mismo. Entonces, si tú te dices, ¿por qué no estoy listo? Vas a tener respuestas. Pero si en lugar de preguntarte eso a ti mismo, te empiezas a preguntar, ¿por qué si estoy listo? También vas a tener muchas Ok, respuestas y esas respuestas sí te van a ayudar. ok. Entonces, también hay que cuidar mucho qué preguntas te haces. Claro, esa conversación interna que a veces nos lleva Ujú. o a ganar o a perder, ¿no? Sí, dependiendo de cómo formules tú la pregunta. Me gusta, me gusta, me gusta. Pasando también a otro tema. Creo que es bien importante que te pregunte todo esto porque obviamente la comunidad que tengo ahí los responsables me hicieron un par de Ujú. preguntas para ti y Ok. tal vez no nos vamos a ir ya tanto como a lo filosófico y todo, sino más a lo concreto. Entonces me preguntaban que si finalmente cuando tú querías escribir, cuando ya sabías que querías escribir y todo esto, ¿te asesoraste con algún experto, curso, seminario o algo para conocer la estructura ideal del desarrollo del libro y la historia? Mira, yo no lo hice porque ya había visto muchísimos documentales de escritores, ya había leído muchísimos artículos por años Ok, de cómo se escribía un libro, que es parte de lo que te detiene, como querer sentirte más preparado. Y yo estuve así muchos años como buscando el artículo perfecto que te dijera cómo hacerlo. ok, Hay un blog que como que me agitó y fue lo que me movió el tapete, por así decirlo, que decía, si quieres ser escritor, lo único que debes de hacer es cerrar esta página, cerrar todos esos artículos y ponerte a escribir a diario, porque si no, no vas a ser un escritor. ok, Y siempre es mejor editar una página completa a editar una página vacía que no tienes. En ok, base a eso, pude hacer mi plan. Yo, o sea, por mi estilo y por mi forma de ser, yo puse la meta de cuántas palabras quería, qué fecha lo quería tener terminado, cuántos capítulos iba a tener, como toda la estructura y aparte, como ya sabía cuántas palabras iba a tener, me puse una meta diaria, entonces calculé mi tiempo, me di cuenta de cuántos minutos me tomaba escribir esas palabras y en mi agenda estaba bloqueado ese tiempo para escribir, que eran como unas 3 o 4 horas diarias. Y esas horas eran inmovibles en mi calendario. ok. Yo sabía que si seguía ese estilo, mi estilo de hacer las cosas lo iba a lograr. Ahorita tengo un curso que se llama precisamente Writing Mentorship, que es para los que quieran hacer su libro, pero no quiero como invitar a todos a que se unan, porque están los dos tipos de personas, los que necesitan como este empujón y que para eso es el curso, pero también sé que hay muchos otros tipos de personas que nada más necesitan también como escuchar esto de que si quieres ser escritor, lo único que tienes que hacer es escribir a diario y Claro. se acabó. Entonces ya depende mucho de lo que la persona que esté buscando escribir, pues se sienta con su propia organización y con sus propias metas. En mi caso, yo supe que lo podía hacer solo con algunas de las prácticas que ya conocía de organización y decidí hacerlo de esa manera. Yo confié en mí en ese aspecto y si no, si crees que falta el empujón, pues está también esa otra parte de muchas personas y cursos que te pueden apoyar. Claro, sin duda. Me hiciste acordar que yo pasé también una fase medio difícil, pero yo era con el lenguaje, Ujú. ¿sabes? Era Ok, como que intentaba ser muy detallista y muy exacto con las palabras que ocupaba hasta que gente que realmente quiero me dijo, güey, no te entiendo nada. Todo lo que dijiste está muy padre y dijiste un buen de cosas, pero manténlo simple. Entonces creo que es bien importante esta parte de, ok, antes de lo técnico hay que estar emocionalmente listos. Me gusta. claro, y para la parte de la escritura, a lo mejor por ahí va la pregunta, tú tienes que escribir con tu propio estilo. O sea, obviamente la ortografía la tienes que cuidar, pero tú tienes que encontrar tu propio estilo y sirve mucho leer. A mí, mientras escribía, leí también muchísimo. Ok, ok. La otra pregunta que también me hicieron era, de todo lo que has aprendido o de todo lo que viviste, ¿cómo hiciste para saber qué sí poner en el libro? Puse casi
todo lo que yo me acuerdo que viví mientras Ok, fui un estudiante universitario, que realmente es de lo que se trata el libro. Sí quité un capítulo entero ok, ok. y el libro es demasiado personal, o sea, cualquiera que lo lea va a saber muchísimas cosas de mi historia, de lo que me inspira, de lo que me mueve, muchísimas cosas de mi vida diaria, pero sí quité algunas cosas que dije, creo que esto me lo voy a quedar para mí y son como mis joyas personales. ¿Y en algún momento crees sacarlo? No, son detalles bien chiquitos que a lo mejor parecen como detalles tontos, pero son como algunas cosas que como casi todo es, pues, no sé, público, por así decirlo, en alguna escala, pues son como las poquitas cosas que sí voy a mantener siempre para mí. Ok, Pero respondiendo más a la pregunta, eh, puse todo lo que yo creía que conectaba con el mensaje y lo que yo creía que aportaba. ok. De hecho, estas cositas que quité, pues realmente no aportaban nada y al contrario a mí me daban mucho si las guardaba. Eh, de todas formas, el libro es muy, muy, muy personal. Yo quería que así fuera. Yo había terminado de leer algunos libros que eran precisamente con este tipo de estilo de libros más personales, que aquí en México no hay tantos. Y pues yo no tengo problema en contar fracasos, en contar experiencias. Entonces, ahí hay muchos fracasos también y me encanta poder contarlos y ser transparente con eso. Ok, ok, buenísimo. Y la otra pregunta que hacían es que si es lo mismo crear una novela o un libro de liderazgo. ¿Crees que es el mismo Es trabajo? muy diferente, Ok, súper diferente. ok. Abismal la diferencia. Sí, Un libro de liderazgo, o como a mí me gusta más llamarlos, es un libro de no ficción. ok, Esta categoría la dicen más en Estados Unidos. Cuando es un libro que no es una novela, le dicen un libro de no ficción y son este tipo de libros que son como biografías, memorias, que es como mi estilo de libro. Eh, por ejemplo, el libro de Bob Iger, que es buenísimo. En Estados Unidos es un libro de no ficción, es una memoria, y aquí en México le dicen libro de liderazgo. Entonces, ok, me gusta más el otro término, ok. pero sí es totalmente diferente, porque cuando estás escribiendo una novela, tienes que crear miles de personajes desde cero, tienes que crear e inventar las historias, los escenarios, y cuando es un libro de liderazgo, o como te decía, de no De no ficción, ficción. ya están las experiencias, ya están las cosas, nada más es ponerle las palabras, contarlo como de una manera inspiradora y es lo que ya está, que ya viviste, ya está en tu memoria de una u otra forma. Entonces, las novelas, libros de fantasía, etcétera, sí son más detallados y sí requieren un poco más de construir pues algo que no existe. Ok. Digo, pero yo creo que haciendo como la contraparte de algo que es no ficción es, ok, probablemente ya tienes todas las experiencias y toda esta parte de trabajo que tienes que hacer en un libro de ficción, pero ahora ten la seguridad y ten la responsabilidad y el aventarte a ponerlas, ¿no? O sea, creo que cada una tiene su parte complicada, porque digo, finalmente es como todos tenemos miles de experiencias, pero es como muy, 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 muy personal eso. Sí, y alguien lo podría contar la misma historia de una manera súper aburrida y alguien lo puede contar utilizando storytelling súper Claro, emocionante, aunque sea la misma historia. claro, Y también es parte del reto, aunque sea un libro de no ficción. claro, claro. Perfecto, perfecto. Ok, pues ya para ir cerrando, mi querido Alfonso, quería preguntarte, ¿crees tú que en algún momento pueda llegar a parecerse el ambiente en el que vivimos todos los días a esta forma en la que tú eres, así inspirador, y que todos los jóvenes salgan adelante y que toda la gente de que tiene la misma frecuencia que nosotros ande en ese chip? Creo que sí, y creo que no nada más este ambiente, a mí en lo personal, no me gustaría que México, nuestro país, siguiera siendo el mismo en 10, 15, 20 años. Y yo sí me imagino definitivamente un ambiente mucho mejor. Aunque yo ya esté más grande, creo que siempre voy a estar promoviendo el tipo de ambientes como en el que a mí me hubiera encantado estar y que de todas maneras, claro que hay personas con la misma energía, con la misma vibra y mucho más. Hay personas que están haciendo
proyectos increíbles. Es nada más ir también como conectando los puntos, conectando las personas de los que ya estamos haciendo cosas, como tú y como seguramente muchos de tu comunidad. Y entre más nos vayamos conociendo y conectando entre nosotros, más se va a ir elevando también como la cultura, de las demás personas que no sentimos como con esta emoción o con esta vibra, porque a lo mejor tampoco han escuchado todas estas historias y justamente tu podcast pues ayuda muchísimo a eso porque trae historias, trae ejemplos a seguir, trae personas que están con esta actitud y esto créeme que va a cambiar las metas y los objetivos de muchas personas que lo van a estar escuchando. Sin duda, muchísimas gracias. Pues nada, Alfonso, pues te agradezco enormemente que nos hayas regalado un ratito de tu tiempo. Sé que andas de arriba para abajo y eres súper claro con tu agenda, entonces te lo agradezco enormemente y Que pues ya nada. teníamos un rato platicando Sí. y me da risa que nada más al final te envíe un mensaje, dime cuándo y cómo. Sí, sí, porque sabes que a mí lo que me pasa es que a veces, y lo dije ahorita, soy súper disperso, soy hiperactivo, entonces me cuesta mucho sostener la atención. Entonces es como que necesito que o que la gente me diga cómo o que yo les diga cómo, ¿no? Entonces cuando tú me Ujú. pusiste, ok, dime cuándo, dije, va, de una vez, ya, aquí lo cerramos. Y yo creo que así funciono yo, de que no me digas, solo dime la fecha. Ah, está Y bien. mientras esté la fecha, ya sé qué se va a hacer. Pero la verdad, muchas gracias por la invitación. Sé que pues el proyecto va increíble y tiene demasiado potencial. Y me encanta poder haber sido parte de este episodio porque pues es parte de la historia de tu proyecto y gracias por hacerme parte. No, hombre, gracias a ti por hacer lo que haces, porque creo que finalmente en lo personal inspiras, ¿sale? Entonces, Gracias, muchas gracias. síguele dando, síguele dando. Pues nada, gracias. Nos vemos.